Hola, buenas noches. Iniciamos la retransmisión de la primera ronda de la Funny Cup, de la primera de 2020, en este caso con los VTCR de 2018 y 2019 y en el circuito de Sepang. Saludamos a nuestros compañeros en cabina. Modes, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, aquí vamos. Roberto. Bueno, Roberto creo que ahora está indispuesto por lo que veo. Eh, um, bueno, pues nada, como decía, primera ronda de esta Funny Cup va a ser un poco más larga de lo habitual. Normalmente eran 4 rondas mensual y en este caso van a ser 6 rondas, con lo cual no llegará hasta mediados de febrero. Y en principio muy buena audiencia, vamos a decir. Hay inscritos casi el máximo, creo que eran 30 o 31 pilotos y ahora mismo tenemos presentes 28. Que bastante éxito de convocatoria. Fantástica parrilla. Sí, sí, además tenemos pilotos muy rápidos y algunos habituales, como por ejemplo tenemos a Manuel Alves, Orlando Telleiro, también tenemos a Alejandro Villarreina, también es un clásico, Luis Peixoto, también un piloto clásico, nuestro campeonato es muy rápido. Y bueno, algún viejo conocido que estaba un poco desconectado, que últimamente ha aparecido, que es Sena Cecoto. Cuando yo entré en RRS él corría siempre, luego ya desapareció, pero bueno, ha vuelto. Me alegro mucho de tenerlo por aquí. Y bueno, pues nada, como siempre de múltiples nacionalidades, tenemos argentinos, un serbio, inglés, portugués, italianos, de todos lados, portugueses, bueno, de todos lados. Así que nada, un poco explicar cómo va la Fanny. Modes, si recuerdas, pues son 2 mangas. Son dos Una... mangas, correcto. Es que yo oigo mucho el ruido de pista, sí, Oh, vale, bajamos un poquito. pero una barbaridad. A ver qué tal si ahora... Yo ahora no oigo o sea, no oigo absolutamente nada de pista. Vale, voy subiendo un poquito a poco. A ver si ahora se escucha algo más, algo mejor. A ver, vamos haciendo una prueba. Dis- Porque el canal de YouTube ahora tampoco se escucha prácticamente nada. Tienes que subir un pelín más, ¿eh? Vale, vamos a darle un poquito más de volumen al audio de los coches. A ver si... Mejor de todos es que creo que esta vista... Vamos a... Ya será bastante más, ¿no? Una vista interior de cockpit. Pues bueno, sí, la Fanica consta eso de dos mangas, en este caso de 20 y 35 minutos, creo. Y las 10 primeras plazas de la segunda manga son con orden inverso a cómo ha acabado la primera manga. Y se busca, pues eso, ¿no? Que tiene un nivel más de emoción, que los que van delante no tengan que luchar pues esas posiciones. Y la verdad es que un campeonato muy divertido. Yo supongo que por a mí, pues Sí, lo pasamos bastante bien. sí, la verdad que al ser un formato corto, Sí, sí, sí. Pasan muy bueno, pues deprisa. sí, es un poco al sprint. Sí, Y luego el tema de la parrilla invertida también lo hace muy atractivo y muy interesante, ¿no? Entonces, si hay un claro dominador, pues la segunda manga se lo va a tener que trabajar, ¿no? Va a tener que dar el 100% pues para seguir dominando y porque partiría desde esa exacto. décima. Y también pues da mucho más espectáculo, ¿no? O sea, Sí, te beneficias como espectador también de que vas a ver pues, los primeros a adelantar y efectivamente. luchar esa plaza. Entonces es bonito. Sí, sí, sí. Muy interesante. Este ya nosotros es un formato clásico bueno, que con estas características a la gente le gusta y repite, y es un formato que mantenemos ya durante todo el año y que vamos, se le augura larga vida porque como decíamos al principio hay un éxito de convocatoria de parrilla. Por desgracia es una pena, pero bueno, tenemos que dejar pilotos siempre en reserva, pero bueno, ya siempre hay posibilidad de
de esas bajas de última hora, como hoy ha pasado, por ejemplo, que ha habido un piloto que ha comunicado su no asistencia y ha podido entrar en reserva. O sea que va a haber oportunidades para los pilotos reservas de ir entrando a lo largo del campeonato. O sea que no se preocupen, que el campeonato es largo, que son 6 carreras y que seguro tendrán su oportunidad. Pero bueno, La gente siempre falla a alguien, o sea que si los sí, equipos sí, sí, funcionan, sí, con tanta gente casi puedes decir que vas a correr todas las carreras. sí. Bueno, lo que estamos viendo ya es que ya se están marcando los primeros tiempos, ¿vale? Estamos viendo que ahora mismo la pole la tiene Luke Musto, un piloto británico muy rápido, y ahora mismo está en 2.14.0. Lo que he visto, un poco consultando las leaderboards y tal, es que bueno, el récord más o menos en leaderboard anda por 2.12 bajo, con lo cual un 2.14, bueno, todavía seguramente estamos las primeras vueltas y Hay mejorará. margen para Sí, empujar. Lo que sí que veo es mucha igualdad entre los 6 primeros, están en todo 14. Y bueno, sí, la verdad es que eso, pero luego también hay 3 15, 2 16, pero que estas primeras 6 plazas están, vamos a ver, bonitas batallas porque los tiempos son sí, espectaculares. sí, yo creo que realmente aquí el piloto muy rápido va a estar muy apretada esas primeras líneas de parrilla. Y bueno, de todos modos, les digo que 2.14 se me antoja un pelín alto, y yo me imagino que bueno, están tomando contacto con la pista, primeras vueltas, y aún quedan unos 9 minutos y seguro que esto va a bajar bastante los tiempos y va a haber pelea. Pues sí, seguramente es probable que en la hora que estamos ahora la pista no esté en las mismas condiciones o sea, que si es primera hora de la mañana o cualquier cosa así, se nota bastante entonces que el coche cae de rendimiento. Sí, mira, si consultamos un poco, ¿no?, la información del evento, podemos ver que está dando una temperatura de 20 grados en aire ambiental y 29 en pista, ¿no? En principio da tiempo seco. Entonces, bueno, pues sí, entiendo que esos 29 grados van a evolucionar. Van a evolucionar, y no solo durante la quali, sino durante la carrera, ¿no? Porque, bueno, ahora con la progresión de tiempo que tiene Red Zoom, pues va a hacer que, Exacto, ¿no?, que una efectivamente eso novedad. va a afectar mucho al grip, ¿no? Yo siempre lo he notado mucho, el cambio de sesiones entre mañana, tarde, mediodía, atardecer o anochecer. Siempre he sido muy Sí, sensible, ¿no? Que realmente creo que se nota bastante. Tanto luego también en cosas estratégicas, ¿no? De que si la carrera pues es a la tarde, realmente te puedes plantear que los neumáticos te van a durar pues prácticamente toda la carrera, y en cambio al mediodía pues no hay manera, ¿no?, de terminar. Roberto, yo estoy sin imagen. Se ha detenido la transmisión y no veo. a ver, vamos a intentar otra vez. Vale, Yo sí que lo veo por YouTube. Ahí estamos. vale, he Ah, vuelto a vale. relanzar y tomar mi retransmisión, Perfecto, perfecto. a ver qué tal. Es que según que miras, pues sí que se congela la imagen esta. Y no sé. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto. Vale, Modes me comentan que se te escucha un pelín bajito. Se me escucha un pelín bajito. Si quieres subir un poquito el volumen, por lo demás parece ser que estamos más o menos contentos. Nos comenta el compañero Jesús Huerta. Perfecto, fantástico. Controlador de audio. Vale, estupendo. Pues, pues nada, ahora mismo vemos que ya están bajando de ese 2.14, ya están en Manuel López, también un piloto muy rápido, está ya en 2.13.4, y bueno, aún quedan 6 minutos, y al final yo creo que se pueden plantar en 2.12. Ahora mismo en la leaderboard de los pilotos inscritos, Orlando Teleiro tenía un 2.12.8, o sea que todavía puede rascarse ahí medio segundito. Se te escucha un pelín mejor, Roberto. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver un momento. Bueno,
que sí que estamos viendo, bueno, aquí vemos efectivamente la clasificación, 27 pilotos. Hacemos sí, sí, no salen todos, que hay 29, lo que pasa es que hay 2 pilotos que todavía no han salido a dar vuelta, que son Pablo Chacón y el portugués Luis Sousa. Pero bueno, efectivamente vemos esto. Yo espero que ahora esto se anime un poquito, un poco tranquila la parrilla. Sousa es muy bueno, ¿no? Si no me equivoco. Sí, normalmente los portugueses que se inscriben siempre son competitivos y dan guerra. Pero bueno, estamos viendo ahí eso, a ese grupo de esos 3-4 primeros que tú decías. Me gustó. El que veo muy atrás, ¿sí? Perdona, que veo muy atrás es a Luis Peixoto. Le ves bastante rápido y está 7 segundos de la cabeza, es demasiado para... Sí, yo creo que habrá hecho alguna vuelta inicial en frío y no le habrá salido muy bien, pero bueno, aún queda para dar un par de vueltas. Estamos justo en el límite, son la vuelta en 2.14, 2.15, quedan 4.30, poco menos, con lo cual ya empezamos a entrar en los últimos minutos complicados. Así que Luis se tendrá que poner un poco las pilas. Sí, prácticamente los coches que no salgan de boxes y ya no salgan. Sí, como te decía, hay 2 pilotos que todavía no han salido. Luis Sousa y Pablo Chacón, que bueno, ahí siguen que no, sin salir. Pues seguramente pues no sé, gustarán de salir los últimos. No sé. Pero bueno, lo que te decía que me parece curioso es eso, que del segundo al tercero, cuarto, quinto no han bajado tiempos en los últimos 5 minutos. Son pilotos muy competitivos, pero ahí tiene Manuel Albert, Rolando Tellero, Luis Mustó. Y me sorprende un poco, yo no sé si es que se están guardando un as para el último minuto, la última vuelta. Se esperaba guerra ya. Sí, es muy arriesgador. Sí. Bueno, Manuel Albert ha bajado ya ha atacado un poquito, ya ha bajado de 2.14, está en ese 2.13.9. Pero que bueno, Manuel López sigue medio segundo, con lo cual parece que mantiene esa pole con bastante holgura. Pues sí, de momento medio segundo es un buen cojín. Y debe pasar algo, debe estar la pista complicada por lo que sea, porque sí que están lejos de esos tiempos que comentabas. Claro, sí, de Leaderboard, ¿no? Orlando, que marcó 2.12.8, aquí está en 2.14.0. No está en su ritmo, quizás, ¿no? Lo que sí vemos es que de Manuel López, que bueno, el líder con ese medio segundo, viene marcando los 2 sectores iniciales en morado. Ha tenido un problema. le he gafado, lo siento, Manuel. Iba marcando vuelta rápida en todos los sectores y al final se le ha estropeado la vuelta. Y bueno, pues aquí tenemos también, mira, a Senna Checoto, que viene bajando su tiempo. Ya vemos que en el sector 2 baja 2 segundos, con lo cual quiere decir que las vueltas anteriores pues no habían sido muy finas. Vamos a ver qué otros pilotos. Vamos a enfocar a Manuel Albés. Más o menos ha perdido media décima en el primer sector, ya ha recuperado algo en la segunda, pero bueno, no parece que esté en condiciones de sacar ese medio segundo en el último sector. Sería todo en velocidad. Vamos a ver con qué tiempo pasa por meta. Está llegando, a ver qué tiempo marca, a ver si puede mejorar. Pues se ha acercado mucho a Manuel López. Ahora se ha quedado a algo menos de 2 décimas, pero vamos, su esfuerzo ha sido por desgracia insuficiente. No ha conseguido rascar todo lo que necesitaba. Vamos a ver Orlando Tellero, que también estará en vuelta. Creo que queda un minuto. Sí, yo creo que le da tiempo a llegar, pero bueno, ha perdido 8 décimas en el segundo sector, con lo cual lo veo bastante complicado que pueda mejorar la posición. Aquí tenemos al británico Luis Mustó. Vamos a ver qué
bueno, sigue manteniendo su 2.14 inicial, no ha mejorado algo en la sesión. Nada, parece Se ser que retira, aborta. sí. Y nada, quedan muy pocos pilotos ahora mismo dando vuelta. Y bueno, pues nada, terminamos la sesión. Efectivamente, Manuel López ha mantenido con ese 2.13.4 la pole, seguido de Manuel Alves a 2 décimas y también su compatriota Fernando Tellero a 5 décimas, Luc Mustó, el británico, a 6, y ya Antonio Enrique, Alonso. perdona Enrique, es que se ve mal la retransmisión. Se ve como lagueada. Perdona que os interrumpa. No, tranquilo, no, se agradece, No, se agradece. está bien y tanto. Vamos a ver. Vemos que puede estar pasando. Vamos a... ¿Se ve la... Al final han sido 3 pilotos que han llegado al 2.13. O sea que realmente estábamos seguramente debe estar la clasificación en una hora que ya hemos usado en leaderboard y ya no acaba de casar. Pero bueno, 3 tiempazos, 2 portugueses arriba. Vamos a ver si podemos resolver los problemas técnicos, porque sí que efectivamente se ve muy lagueada la retransmisión. Vale, estamos en warm-up, vamos a ver si podemos un poco recuperar la señal. ¿Estamos offline? Sí. Ahora mismo estoy intentando emitir de nuevo. Se ha cortado. Ya soy 100% operativo. Vale. Bueno, estamos emitiendo de nuevo. Vamos a ver si conseguimos recuperar la señal. Vale, parece que ahora mismo ya se ve con normalidad. Sentimos, compañeros, las molestias técnicas que hemos sufrido, pero bueno, vamos a ver si bueno, seguramente ha sido Fran Machuca, que como está enfermo, pobrecito, sí, pues está dejándonos. ánimo desde aquí a nuestro líder espiritual, Sí. mucho ánimo, Fran, Pronto. mucho descanso, Big Vaporub, y no A fumes, punta pala. no fumes, sino cuando estés sano, ahora no. Bueno, pues nada, parece Y que no estamos... duermas con el culo al aire. eso ya si le dejan, ¿quién somos nosotros? Bueno, termina el warm-up, lo que estamos viendo. Vamos, bueno, pues parece que vamos a estar en condiciones de retransmitir la carrera. Y bueno, creo que está produciendo está haciendo el cambio de sesión ahora. ¿Sí, dime? ¿Cómo es el apellido del piloto de la pole? Manuel López, me parece que era. Ah, no, es que salía aquí uno que es Nenad y súper complicado el resto. Radišićević, sí, creo que es serbio. ¿Sí? Sí. Tendrán que enseñar cómo se pronuncian sus apellidos. Bueno, pues nada, vemos que empezamos ya la carrera y vamos adelante. Bueno, compañeros, a ver qué tal se nos da esta carrera. Y bueno, creo que es una salida limpia de momento. Veremos la frenada final de esta recta. Sí. Ya lo que estamos viendo es que parece ser que Manuel Alves y Orlando Tellero han tomado la cabeza. Manuel López está intentando recuperar esa posición, parece que lo ha conseguido. Y bueno, pues sí, efectivamente una salida bastante limpia. No se ha visto ningún incidente mecánico delante. Se mueve un poquito. Claro, tendrá que estirarse un poquito.
tener en cuenta las categorías porque tenemos mucha variedad, ¿no? Los coches no es, nos puede pasar en los GT4, los i30, están los Peugeot, los Alfa, hay un Alfa Solavino por lo que veo, pero bueno, esa variedad va a enriquecer. Sí, correcto. La parrilla. Vale, vemos que al final les han caído pilotos, están solo en pista 28, y que al final esos pilotos que no han salido a entrenar por debe tener un problema técnico. Pero bueno, muy buena parrilla de 28 pilotos y bueno, vamos a dejar que se vayan posicionando y vayan abriendo hueco. Y vamos a ver, la primera vuelta ya parece que Manuel López, bueno, pues ha tomado el mando y ya está a más de 5 segundos de Orlando. Detrás de Orlando viene este nombre que le gusta tanto a Roberto, Vladislav. El curso de corbata acelerado. Y bueno, quinto le sigue Luc Mousteau. Y a 2 segundos de Luc Mousteau hay otro. Sí, croata, otro nombre raro. No, disculpa, no. Mayapolis, no queremos. Milorado, pero es que es muy difícil. y bueno, después está Antonio Alonso, está Checo Performance luchando con el Sokoboski y Samuel Albés. Y bueno, pues. Lo que estoy echando de menos es a Alejandro Díaz Reina, que creo que habrá tenido algún problema. Sí que lo he visto en el cual, pero no lo veo. Ah, bueno, sí, disculpad. Así que está justo al 18, lo estás corriendo ahora. Sí. Ya tenemos efectivamente el 18. Lo que sí que parece que Honda y Seat, la marca esta de Seat, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Cupra. Sí que dominan las primeras 5 plazas. Yo no soy un gran admirador de esta categoría, pero bueno, comentaban en el proyecto que los coches van todos bien, ¿no? Es que lo que los Hyundai comentaban los i30 se le han dado un buen resultado. Me sorprende mucho no verlos con ese comentario que me han dicho, verlo más arriba, me ha sorprendido. Supongo que dependerá del circuito. Igual hay circuitos que dominan más. Este, por lo visto, parece que es un poquito más el estilo de Honda y Cupra. Bueno, aquí vemos que por la parte delantera está todo bastante claro. O sea, se ha estirado bastante la parrilla. Tenemos ahí entre Manuel López y Orlando 2 segundos, otros 3 segundos hasta Sergio Núñez, nuestro amigo Vladisevich, lo he dicho medio bien, otro segundo, medio segundo Luc Mousteau. Ahí está más o menos aclarado. Donde sí vemos que hay batalla es por la parte de atrás, ¿no? De la posición del 19 al 20. Vemos esta serpiente. Aquí vemos también a Andrés Bauer del equipo 80, también compañero de equipo de la Alejandro Díaz Reina. Y bueno, vemos que hay algo. Ha perdido plazas ahora Andrés, algo le ha pasado a Andrés, que ha perdido 3 plazas ahora. Sí, bueno, es que es un grupo, no sé, ahí veis que son 5 o 6 coches muy apretados y claro, porque mismo despiste pierdes la posición. Sí. Esta zona está muy igualada. Vemos que no siempre es en la parte delantera donde puede estar la emoción. Mini campeonato dentro y bueno, hay unas cabezas pues muy aliens y muy destacadas, pilotos que luchan en las plazas. Ahí está la gracia de este hobby, ¿no? Claro. De una carrera emocionante para ti y los que tienes al lado, Eso que estés a la altura que estés. Totalmente de acuerdo, Modes, es decir, al final esto es un hobby, es para
divertirnos, y te puedes divertir igual luchando en cabeza, que no ser el último, es mi lucha habitual, ¿no? Y de la que no, para nada me avergüenzo, y no te voy a decir que estoy orgulloso, pero que la que no tengo ningún problema, porque también me lo paso bien ahí, luchando con pilotos como Marcelo, que estamos siempre ahí, pilotos que hacemos un nivel similar, igual pues luchas por el 18, por el 20, pero te lo pasas bien, ¿no? Te lo pasas bien igual, y disfrutas de este hobby, digamos. De hecho, si os dais cuenta, prácticamente no ha habido golpes. Digo, al principio sí que ha habido un pequeño golpe en la salida, pero está en cambios de posiciones y nos están viendo incidentes por golpes. Y eso que está bastante apretado, porque hay, como tú dices, hay varios subgrupos bastante numerosos y no se ven, digamos, malas artes, ¿no? Y eso es lo bonito de este hobby. Estaba observando ahora que realmente estaba viendo en el monitor de los daños, y están todos los coches al 0%, es decir, no solo es en car collision ni nada de esto, sino también salidas de pista. Parece ser que estamos viendo pilotos que están controlando muy bien la situación, y bueno, bastante respetuosos, y bueno, que saben moverse en pista. La verdad es que sí, que se nota, no sé, que para ese inicio de campeonato, ya la primera carrera también es más difícil, porque enfrentas a pilotos que no han corrido nunca juntos, igual tienen un estilo muy diferente o lo que sea, y eso puede provocar pues, un conflicto de trazada o alguna cosa así, ¿no? Que por eso siempre es bueno pues rodar con gente para ver cómo corren, ¿no? Pero la verdad es que se ve una carrera, la cantidad de pilotos que hay, que cuidado que eso es una realidad, o sea, cuando más coches hay en una pista, hay más incidentes, y no, estamos en una carrera pues francamente bonita. Vemos que los coches sufriendo, que vemos el Honda este que iba bien de lado. Pues sí, la verdad que vamos, que da gusto ver pilotos, más en la primera carrera, que quizás hay gente que no, bueno, pues en la primera carrera del campeonato, y a lo mejor viene con mucho ímpetu, pero me parece ser que la gente sabe esa ansia inicial, que a Un tanto detalle, nos cuesta. Orlando Teleiro se está acercando bastante a primera posición, ¿eh? Estaba, mira, justamente ahora, por decirlo, se había puesto a un segundo y poco, y ahora se ve que ha cometido algún pequeño error o algo, y otra vez ha subido a 4 segundos, 5. Oye, por cierto, muy bonito el Cupra este negro mate, ¿no? Parece... Sí. Estaba viendo ahora. Bueno, como diría Fran, vamos a poner, estoy poniendo la cámara de helicóptero, que para eso pagamos. Aprovecharlo Fran, esta vista te la dedico, que sé que te encanta las vistas aéreas de Race Room. Y bueno, vamos a ver una otra lucha. A ver nuestro amigo Alejandro Díaz Reina. El único alfa, ¿no? Es ese. Bueno, Alejandro creo que va con un Golf. Uy, se acaba de pasar. ¿Quién se ha pasado? Ah, no, Ródenas. Sí, parecería, ¿no? Pues, Sí, no, digo, detrás de Golf justamente. Bueno, ahora está Ródenas, está Lazzarini, que lleva el alfa. Vale. Bueno, vemos que ya empiezan a aparecer los primeros slowdown, ya vamos por mitad de carrera, ya la gente está empezando a apretar el slowdown para Joaquín García, así que seguramente vamos a empezar a ver ya apretando el acelerador, buscando el adelantar puestos, que nos vamos acercando al final de esta manga. en esta primera manga puedes apretar aún más que en la segunda. En la segunda quizá no lo sé porque no he entrenado esta combinación en concreto, pero quizá ya los neumáticos sí que empiecen a poder dar problemas, ¿no? Pero en esta manga es fuego puro de inicio a fin, y por eso está bonito ver eso, que dentro de esa rivalidad y de ese sprint y de que sí que vemos a mitad de los coches que están sufriendo, pues aún así hay mucho respeto en pista y Sí. Y lo que dices de la manga, la segunda manga es más delicada porque son 10 minutos más, en media hora, y bueno, recordar que
consumo está por 2 y el desgaste también por 2. O sea que aquí quizás puedan forzar, pero la que viene, amigo, va a haber que cuidar neumáticos y ver qué pasa. Claramente, porque es eso, el que lleve un diferencial muy cerrado para forzar la tracción, realmente ahí te comes las ruedas, y este circuito, como vemos en tracción delantera, pues seguramente mucho rato estará deslizando y te puede dar problemas, y tanto en un por dos. Es una de las gracias de este campeonato, que aquí con el compañero Roberto ya tiramos alguna vez de estrategia de qué es mejor. Tienes que planteártelo, qué es mejor, si rodar más lento y no parar, o ir a muerte y parar, ¿no? Y bueno, esa también es una gracia Sí. añadida a las carreras, que está muy bien. Sí, es un poco también, y esa es un poco también la filosofía de la FAN, y por eso este formato, ¿no? Bueno, estamos viendo ahí un grupito de lucha, más o menos entre la cuarta, quinta, sexta, séptima plaza. Están todos ahí muy Mira, apurados, muy juntos. Sí, sí, están viendo los primeros roces. Sí, están sacando los cuchillos ya, porque Que hace cariño, sí, sí. Pero aún así con mucho como decíamos, y respeto. además veo pasadas constantes, ¿no? Están, se adelanta estos, uno al otro. los dos Honda van exactamente iguales. Por detrás también luchan. Oh, cuidado. Sí. Vemos aquí la vista posterior del coche de Antonio Alonso. Bueno, vemos ahí cerca que están unos de otros. Cualquier mínimo fallo, cualquier despiste, pues te hace perder la posición. Ya quedan 7 minutos y hay que jugárselo. Va muy cerca ese trenecito. Va muy bien. Sí, esto de la noción está. Pues en este grupeto, fíjate, son más o menos desde Antonio Alonso, que es quinto, hasta Checo Performance, que está noveno. Sí. Pues están todos ahí apretaditos en un par de segundos. Sí. Porque ya parece que por delante la cosa está un poco Sí, primer y segundo puesto están bastante clara. claros. Vamos a dar un pequeño repaso a la parrilla. Vamos a ir visitando pilotos. Bueno, pues tenemos líder a Emanuel López, destacado. Ya, estas 7 vueltas está dominando con claridad. A 10 segundos tenemos en P2 a Orlando Teleiro. A más de 30 segundos, que ya es distancia, tenemos a Nenad Vladisevic. Antonio Alonso, de cuarto, que se encuentra a unos 9-10 segundos del serbio. Otro serbio, Dusan Milodarovic, al que le sigue Luc Mustó, ¿vale? Que con lo que vemos que están ahí, está jugándose las habichuelas. Sí, están en un pañuelo los tres. Este es el grupito que decíamos, ¿no? Antonio Alonso, Miladorovic y Mustó. Un poco más alejado ya está en el siguiente grupo Manuel Alves con ese Hyundai blanco, que bueno, parece ser que ha enganchado al grupo delante. Le sigue el ruso Artem Bobovsky. Y bueno, pues ahí intentando enganchar vemos con el Golf a Chefo Performance, que bueno, se ha quedado un poco descolgado y va a intentar ahí subirse al grupo para tener alguna oportunidad de ganar posiciones. P10 tenemos a Jaime Clavijo, ya más despegado. Luis Sousa, P11, P12 para Agustín Santana. Tenemos también a José Antonio García, después aquí vemos a Alberto Vicente con el Cupra, Alejandro Díaz Reina, que le sigue con el Golf en P15, el italiano Alberto Lazzarini en posición 16, le sigue Carlos Ródenas, muy de cerca por Carlos Pisotto con el Civic amarillo. Ya más alejado, a varios segundos, tenemos a Esteban Campos y a Andrés Bauer, que le acaba de adelantar, por cierto, está ahí luchando en este momento. Luego a continuación, también un poco más alejado, Alessio Sars con el Peugeot, Joaquín García Muñoz, Francisco Fimia, el ruso Dimitri Mosky. Bueno, y a Sergio Alonso, que ha debido tener algún problema porque está prácticamente a más de un minuto de Moskin. Sena Checoto, y ya cierra la parrilla
Sergio Núñez. Bueno, pues nada, este ha sido un poco el repaso. Quedan, pues eso, cerca de 4 minutos, las posiciones muy claras. Y bueno, no vamos a vender como es la piel del oso antes de cazarlo. Uy, vemos ahí a Manuel Alves luchando con Milodrovic. Porque bueno, en la Fanny ya nos ha pasado muchas veces que en la última vuelta, última curva, un despiste, una salida de una curva, y bueno, que tenía el podio lo pierde o lo gana. Así que vamos a estar atentos en cómo se desarrollan estas últimas 2 vueltas que quedan. Sí, sobre todo este grupito del cuarto al séptimo, ¿no? Más o menos. Es que aquí hay... Que aquí se la van a jugar, ¿eh? Porque llevan toda la carrera aguerreando, cambiando de posiciones. Sí, son del cuarto al octavo, efectivamente. Del cuarto al octavo. Sí, bueno, Pues, aquí pues eso. realmente aquí hay manos, ¿no? Todo este grupito son pilotos, no son mancos, y cualquiera de ellos, vamos, aprovechará el despiste del compañero. O sea que tienen que estar todos muy, muy, muy atentos. Sí, pero con esta quedarán 2 vueltas escasas, ¿eh? Si tras 20 minutos continúas estando a todo ese grupito, pues eso, ¿no? A un segundo y medio entre todos, pues la verdad es que todos han rodado muy fino, muy bien y muy iguales. Sí, Esa es la verdad. Sí, este grupito ahí digamos, después del podio están ahí todos muy pegaditos y bueno, dices tú, es De igualdad. Además hay 3 marcas ahí metidas. Y bueno, pues sí, está muy bien. Sí. Pues nada, ya entramos en los 2 últimos minutos. Vamos a ver, aquí está metiendo Volboski a Manuel Alves el coche. Vemos ahí que le ha metido el morro. Buscando volvérsela. ¿Dónde está sacando? Sí, de hecho lo tiene por delante. Tiene la posición buena Honda, Sí. pero el Ford va más deprisa un poquilín. Sí, además en el interior Le va a hacer ahí. le ha tapado perfectamente el hueco Manuel, el perro viejo. Y tanto. Se va a despegar un poquito, ya lo tiene a 7 décimas. Bueno, vamos a ver también que por detrás hay una lucha ahí por la posición 11, estos 3. Entre José Antonio García, Alejandro Díaz Reina y Agustín Santana. Y saltamos de nuevo a la lucha por eso, por justo las posiciones inmediatamente posteriores al podio. Antonio Alonso y Luke Cousteau, el británico, los 2 con Honda. Bueno, están ahí esas 5 o 6 décimas. Y vamos a ver, porque estamos ya en la última vuelta, quedan 50 segundos. Ahí que hay un doblado, ¿no? Puede ser. Digo que puede ser importante justamente ahora el doblado. Nos puede perjudicar, quizás. Sí, es posible Sí. que sea Checoto. Pero bueno. Sí, efectivamente, ¿no? Pone Sí, que es claro. Checoto. Bueno, vamos a volver con estos 2. A ver si el británico le ha recortado 3 décimas. Pero vamos, no sé si le va a dar tiempo a recortar esas otras 3 que le quedan. Bueno, vamos a enfocar al líder. Ahí lo tenemos. Está pasando una victoria clara. Ahora tenemos encarando ya la recta de meta. Al final ha acabado con el Teleiro muy, muy cerca, realmente, ¿no? Sí. Ha sido realmente, ahí lo tenemos celebrando. Enhorabuena a Manuel López. Bueno, pero ha sido... Sí, al final se le ha acercado a Orlando. Me imagino que habrá gestionado neumáticos, habrá gestionado combustible y habrá levantado el pie Manuel. Pero vamos, ha sido incontestable de la primera vuelta hasta la última. Ha hecho valer su pole. Y tanto. Y nada, pues el podio lo cierran Orlando Tellero y el amigo de Roberto, Nenad Bladic. Y a ver cómo llega a la cuarta posición. La cuarta posición, vamos a ver.
Sí, bueno, han llegado ya. Y bueno, ahora mismo ya están ya todos, ya han pasado por meta. Estamos ya en las últimas posiciones. Están ya pasando por meta. Y bueno, pues como decía el podio, pues P1 Manuel López, segundo el portugués Tejero y tercero Vladisevic, seguido de Alonso, Mustó, Miladorovic y Manuel Alves en posición 7. Pues nada, ahora ya sabemos que bueno, Alejandro Villarreina, que ha terminado décimo, va a salir ahora con la parrilla invertida el primero. Seguido Luis Sousa, que recordemos que no había hecho tiempo. Este era Modes, acuérdate que era de lo que decimos que no había salido. Ha acabado en Correcto, P9, o sea que ha hecho muy buena. Ha remontado 20 plazas en Está teoría. muy bien. Y ahora va a tener la oportunidad de salir con la inversión de parrilla en P2, o sea que muy. Perdonad, el inglés por lo visto ha tenido un problema en la última vuelta, porque ha pasado de la 5ª posición a la 24. Sí, le está marcando 24. No sé si era algún bug del ¿Habrá juego. tenido algún accidente igual en la última vuelta, luchando No, con bueno, Alonso? es posible. No le está marcando, no le está marcando daños, pero bueno, sí que es posible. Bueno, ahí tenemos la Ah, no, clasificación sí que definitiva. está. Está al quinto, está al Vale, o sea que quinto. debe ser. No, seguramente al irse a boxes, pues lo ha marcado así el juego. Pero bueno, lo que sí vemos ahí, bueno, la vuelta rápida que ha marcado Manuel López en 2:13.8. Estamos comentando antes que bueno, que la leaderboard, pues por ejemplo Orlando había marcado un 2:12, con lo cual ese tiempo se puede todavía mejorar. Y nada, pues ahora nada, comentar eso, que ahora viene la última manga, parrilla invertida. Saldrán primero Alejandro Villarreina y Luis Sousa. Una muy buena oportunidad para intentar estar ahí delante y a ver qué pescan. Y nada, y esta es la manga que toca gestionar. Esta sí hay que ir un pelín más, ser un pelín más cuidadoso, incluso eso, no poder exprimir tanto muchas veces, pues por eso, por el tema de gestión de ruedas o de calentones, que estos coches también si los fuerzas muchos, pues eso, calientan ruedas y luego pierdes agarre y tienes que gestionarlo de alguna manera. Vale. Nos comentan que vuelve a haber un poco de lag en la retransmisión. Vamos aprovechando el warm-up. Vamos un poco a aprovechar para reiniciar el juego. Quizás sea un tema de recursos de mi máquina. Y nada, bueno, comentar que la siguiente carrera será en Sachsenring. Luego la semana siguiente será Road America. La ronda 4 será Zolder. La ronda 5 Laguna Seca. Y la última, que va a estar muy interesante, va a ser Nosleife. Mm, Esa quiero verla yo. Esa sí, puede ser. Va a estar Puede estar. Sí, la carrera última que tenga un pelín más de gracia o un pelín más larga o lo que sea, pues siempre está bien, hombre. Vale, vamos a ver si... Bueno, nada, estamos retomando la retransmisión. Disculpad los problemas técnicos. Vamos a ver si en esta ocasión se quedan resueltos definitivamente. Vamos a ver. Nada. A ver si Aprovechamos para recordar que se está retransmitiendo en directo en YouTube y que toda la información de resultados como de las carreras, los campeonatos y demás está en la nueva web de raceroomspain.com. Podréis ya apuntaros a la inmensa mayoría de campeonatos que vienen este mes y siguientes. Vale. Bueno, parece que la retransmisión ha recobrado la normalidad. Y nada, pues como bien decía Roberto, eso, que sepáis que cuando podáis echarle un ojo, visitar la nueva web de Race Room Spain, ¿no? www.raceroomspain.com, que no solamente tenemos resultados, ¿no? Hay una base de datos inmensa que ha ido recopilando el maestro Machuca, donde ahí tenéis información de todo tipo referente a Race Room y al tema del sim racing, pues desde setups, otras comunidades, bueno,
webs para gestionar campeonatos, ligas, los típicos add-ins, ¿no? Los webhook, ¿no? Para montar vuestro propio CopKit, ¿no? Con los complementos que queráis. En fin, visitadla, que sois bienvenidos y bueno, y también uniros al Discord. En la web encontraréis el enlace. Por cierto, también recordar que hay una sección de donaciones, que te dice poco, que permite el mantenimiento de esta web y de todo este tema. Bueno, empezamos con la segunda manga, ¿no? Sí, esto Bueno, aquí algo... los 40. algo pasado. Bueno, no es la primera vez, esto debe ser un bug del overlay. No es la primera vez que marca un tiempo así, luego se normaliza. Bueno, pues nada, lo que estamos viendo es efectivamente ha empezado, disculpa que me hemos perdido la salida. Ya nada, pues ha empezado la segunda manga. Vemos que Chef of Performance pues se ha puesto líder, seguido de Boski y Miladrovic. Manuel Alves, que salía en la parrilla invertida un poco más atrás, pues ya ha remontado hasta la cuarta posición. Manuel López, que es el ganador de la anterior, lo vemos ahí en la posición novena. Y bueno, entendemos que poco a poco irá. Otra salida muy limpia, la verdad, toda la cantidad de pilotos que están corriendo hoy. Pues sí, también es lo que hablamos, son muchos pilotos que han corrido mucho con nosotros, que gran mano, son buenos pilotos, pues ya conocen el estilo de RRS y se nota al final estas carreras siempre son Pues sí. Pues sí que se nota que son pilotos habituales de campeonatos que vienen rodados y con nivel, que tampoco es fácil no cometer ningún error nunca. Vale. Parece, estoy viendo otra vez la retransmisión. Parece que está otra vez cortando. Parece que Alejandro Villarreina está luchando ahí por el top 10. Sí, vamos a ver si tiene más suerte Alejandro, también dentro de los habituales. Seguro que está haciendo su retransmisión del canal de Twitch. Aprovechamos para comentar que lo visitéis, el canal de Twitch de Alejandro Villarreina. Retransmite con carreras no solo de Renault, también de iRacing y otros simuladores. Bueno, y el de Modest. También recordar que el compañero Modest tiene su canal de YouTube, donde nos va transmitiendo sus carreras, un estilo muy personal que a mí me gusta mucho. Sabemos que el jefe Fran es bastante fan. De hecho, retransmite DIR 2 semanalmente y es bastante interesante para los que solo corremos en pista y nos gusta el rally también. Sí, la verdad que Sufre, lo que pasa... sufre. Sí, lo que pasa es que es de sufrir, yo lo que he visto. Entonces yo ya sufro en el circuito, no quiero ni pensar irme a que entrenar mucho. Sí, la verdad es que para ser rápido al nivel de competitivo de campeonato, tienes que conocerte las pistas al final y hoy en día tienen tantos kilómetros, pues para memorizar, para entender unos 200 kilómetros, los que sean, quieras que no, te cuesta un buen tiempo hasta que lo tienes ya por mano, como son las pistas, ¿no? Pero bueno, una disciplina más de este gran hobby y bienvenidos. Pues se va bien. Pues nada, aquí vemos que Chef of Performance ha caído hasta la tercera posición, ha tomado el liderazgo. Sousa también
perdido muchas plazas, que salía primero segundos conectado y ya desde la primera vuelta prácticamente ha hecho Sí. un error en Sí, es la una, frenada. es una pena. Pero bueno, también vemos que, fíjate, la serpiente, ¿no? Están todos todavía bastante próximos unos de otros. Al que le está costando remontar es al campeón de la primera manga, a López. Sí, eso te iba a decir. Ahí sigue en la posición 9. Yo esperaba que un poco a estas alturas, bueno, pues estuviera ya un poco más remontando más adelante. Pero ahí sigue, ¿no? Vamos a ver si es que tiene alguna lucha. Pues mira, le está peleando con un gusto. También un piloto seguramente le está haciendo un poco de tapón ahí. Le está a lo mejor hacer perder el tiempo. Debe ser bastante difícil, da la sensación adelantar en este circuito, porque parece un circuito bastante rápido en general, y entonces pues sí, ya vemos que los coches luchan durante muchos metros, este paralelismo, pues manteniendo, o sea, poca diferencia entre coches. Sí, sí. También podrá ser interesante ver este tipo de datos si las diferentes marcas deterioran igual. Yo creo que habrá alguna marca que perderá el ritmo a final de carrera. En cambio, por ejemplo, el Civic lo veo que el que haga un tiempo casi seguro que llegará al final con el mismo tiempo. En cambio, con otra marca, otro coche, igual deteriora un pelín. Sí, es bastante posible que según evolucione, ¿no? En estos 30 minutos vayamos viendo ese tipo de situación. Sí, pero por el caso, efectivamente, estamos viendo eso. Se está repitiendo un poco la situación. Grupos de 5 o 6 coches todos muy seguiditos, tanto la zona delantera como la central. Y bueno, competitividad al cabo y muchos adelantamientos, que es lo que nos gusta. Aquí vemos Juntos, efectivamente, fijaros la serpiente. muy juntos, Sí, preciosa. sí. Es increíble, ya estamos prácticamente en la vuelta, estamos terminando la vuelta 3 y aún siguen ahí, ¿no? Sí, Eso sí, denota parece la de vuelta igualdad. 1. Interesante. Pues Manuel López sigue, bueno, parece que sigue ahí luchando con gusto. Y bueno, pues ahí están los dos efectivamente luchando. Lo debe tener a su derecha, se ve por el retrovisor. Efectivamente, ahora mismo Ahí tenemos ahí. muy cerrada. Efectivamente, vemos que están ahí todo, también con Checo, están los tres ahí pegadísimos. Vamos, el Three White se viene, pero ya. Sí, súper emocionante esa lucha. Sí, tres muy rápidos. Y ya digo, es interesante ver que se puede ser rápido el estar corriendo a 1 milímetro y ser rápido. Efectivamente, esta es la demostración palmaria de que se puede correr, disfrutar y no tener por qué entrar en incidente. ¿No? Errores puedes cometer, Sí, bueno, pero eso vamos. es otra cuestión. Pero vamos, están aquí. Con respeto máximo. Están aquí los tres a nada, las décimas, pasándose muy apretado, vamos por detrás, que viene Luis Sousa con ese Hyundai blanco, a unirse a este grupo. Pues, tenemos aquí, estamos escuchando para comentarios sobre no voy a hacer Uy, un accidente acaba de ver ahí. Primero un derrape que ha no sabemos quién ha causado. sido, ¿no? Pues no lo sé si ha sido Andrés Bauer o Vicente. Puede ser André Power porque parece que ha perdido un poco de distancia. Sí, parece que es Andrés Bauer, se ha cruzado. Lo tenemos con el Volkswagen, con el Golf. Sí, es posible, una pena. También otro de los habituales. Perdona, ¿qué decías de lo de WhatsApp? No, que, De lo lo de que estaba comentando bueno, que comentaban los usuarios en YouTube que esperan que a lo mejor se vean ya en los 10 últimos minutos, ¿no? Que ahora, bueno, pues un poco posicionarse y que lo bueno vendrá a partir del minuto 18. Bueno, esta carrera, este tipo de carreras, lo bonito tanto
pilotos como espectadores, pues quizás sea eso, ¿no? Ver los momentos estos intensos de lucha, y casi que da igual si es al principio, al medio o al final, ¿no? La imagen esta apurada de una frenada o lo que sea, pues Vale, no sé si está viendo otra vez problemas de... Parece que tengo otra vez una decaída de frames. Vamos a ver si no podrá parar. Vale, paramos de nuevo la